Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para seguir las charlas, las reflexiones y las entrevistas que hacemos en este podcast. Hoy vamos a hablar de feminismo, hoy vamos a hablar de familia, hoy vamos a hablar de gente que urgentemente debería ir al psiquiatra. En fin, vamos a hablar de muchísimas cosas. Y vamos a hablar con Nina Massati. Ella está en México, es investigadora y escritora, y está aquí porque es uno de esos perfiles que en este podcast nos gustan. Un perfil valiente, un perfil de una persona que dice lo que piensa a pesar de las críticas. Nina, muchas gracias por estar hoy conmigo aquí. Hola Alex, no, muchas gracias a ti por invitarme. Bueno, he dicho en la introducción, íbamos a hablar de feminismo, íbamos a hablar de familia y íbamos a hablar de gente que urgentemente tiene que ir al psiquiatra. ¿Y por qué digo esto? Porque de unos años para acá estamos viendo cómo el ataque a lo que era la familia tradicional, digamos, se ha vuelto furibundo, tremendo. Eh, en tu opinión, ¿a qué obedece esto? Bueno, la familia es la unidad básica de nuestra sociedad. Una sociedad, un individuo que vive en una sociedad en la que no hay familias, es un individuo fácilmente manipulable, fácilmente controlable. La forma más fácil de controlar una nación es haciendo que sus individuos se dispersen y no formen familias, porque al formar nosotros una familia es donde nace el deseo de protección. De proteger a nuestra familia, de proteger a nuestros hijos, de buscar lo mejor para ellos, de manera que cuando los individuos no formamos familias, entonces esa nación se puede invadir fácilmente, se puede manipular fácilmente, se puede controlar muy fácilmente, porque no existen estos hombres y familias que desean que sus hijos sean libres, que desean que sus hijos no sean esclavos. Entonces, definitivamente el destruir la familia es destruir una sociedad desde dentro. Tú estás en México, yo ahora mismo Sí. estamos tú desde México, yo desde España. Aquí la situación es terrible. Cuéntame a grandes rasgos cuál es la situación ahora mismo en México en relación a este tema. Y ya seguiremos hablando de otros temas, pero cuéntame cuál es la situación ahí en tu país. Bueno, en México tenemos una situación muy difícil porque tenemos un gobierno que se está fortaleciendo en el feminismo. Actualmente, apenas muy recientemente, acaba de cobrar con mayor fuerza la ley vicaria. La ley vicaria es esta ley que sanciona a los progenitores que maltratan a sus exparejas a través de los hijos. Eh, Sin embargo, recientemente, desde la Secretaría de las Mujeres, se dio la orden, digamos, la orden ejecutiva del Poder Ejecutivo, para que ningún hombre fuera beneficiado por esta ley. Es decir, que realmente no les interesa la protección de las víctimas, ni la protección de la infancia utilizada o instrumentalizada para hacer daño, sino que el único objetivo de esta ley y del trabajo del Ejecutivo es evitar que las mujeres sean sancionadas, a pesar de que por pura estadística, esta forma de violencia es más cometida por las mujeres que por los hombres. Entonces, se convierte en una ley especialmente diseñada para dar impunidad a las agresoras. Y eso es el debate que tenemos actualmente en México en este momento. Entonces se vuelve un debate muy preocupante, sobre todo considerando que los principales objetivos de esta violencia, a pesar de lo que nos digan, son siempre los niños. Entonces, se está invisibilizando el maltrato infantil en México y se está invisibilizando al hijo como víctima de violencia. Desarrolla un poco este tema porque creo que es importante que la gente lo conozca más en profundidad. Aquí, por ejemplo, en España, se está utilizando el tema de la violencia de género eh, por muchas mujeres para el tema de las custodias, para el tema de quedarse con la casa, para el tema de quedarse con posesiones y demás. Cuando no se puede por la vía, por la buena, digamos, pues entonces recurrimos a esto. Y hay una cosa muy grave, y es que muchos abogados y abogadas están
incluso si la mujer originariamente no quería esta solución, están instigando que vaya por esa vía para conseguir lo que ella pretende, ¿no? A mí me parece una cosa absolutamente demencial. ¿Cómo lo estáis viviendo allí? Sí, aquí en México pasa exactamente lo mismo. Los abogados tienen ya un modo de proceder, un paquete legal en el que pueden garantizar fácilmente el resultado y eso es poniendo denuncias de violencia de género. Garantizas la pensión por un lado, pero también garantizas que el padre no va a estar molestando a la mamá. Se atropellan por completo los derechos de crianza del padre, los derechos del niño a ser criado, educado y cuidado por su padre, excepto por la parte del dinero. Y esto se vuelve algo muy, vaya, es muy peligroso. Quisiera hacer énfasis en que es sumamente peligroso que fomentemos una sociedad en la que los hijos no tengan a su padre, porque los principales problemas sociales están directamente relacionados a la ausencia paterna. Entonces, por un lado tenemos un feminismo que se queja amargamente de la ausencia de padres, pero en las acciones parece que solo busca instigar la ausencia paterna, promover la ausencia paterna, castigar a todo padre que se atreva a querer ser un padre presente. Pero hay una cosa que no puedo entender, es decir, tú puedes querer tradicionalmente, pues bueno, oye, una igualdad, ¿vale? Si nos ceñimos o nos retrotraemos a la historia, bueno, pues la mujer efectivamente ha tenido menos derechos en según qué periodos de la historia y demás, ¿ven? Correcto. Pero claro, esto ya ha pasado de castaño oscuro, esto ya no es igualdad. Esto ya parece sustituir una injusticia por otra. Es decir, ahora ya no se está hablando de igualdad, ahora se está hablando de supremacía, ¿vale? Uh -huh. Entonces, ¿esto a qué obedece? Para ti, ¿esto es pura ideología? ¿Esto es fanatismo puro y duro? ¿O a qué se debe? Bueno, de hecho el mismo feminismo tiene ese concepto, bueno, no solamente el feminismo, en general el progresismo lo tiene, que es el concepto de discriminación positiva. Discriminación positiva significa que como antes existían muchos derechos en favor de los hombres y oprimían a las mujeres, pues entonces ahora la forma de equilibrar la balanza es hacer exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a poner un montón de leyes en favor de las mujeres como para que los hombres vean lo que se siente. Lo cierto es que en realidad no existe ninguna discriminación positiva. La discriminación sigue siendo negativa, la cometa quien la cometa, ¿no? No vamos a trabajar en tener una sociedad más justa hasta que no eliminemos o no buscamos combatir o busquemos combatir la discriminación como tal. Entonces, pero el mismo feminismo, el mismo progresismo tiene este concepto de discriminación positiva que de alguna forma les busca buscan legitimar la violencia que van a cometer contra un determinado grupo. Entonces, desde allí ya vamos mal. Lo que demuestra esto es que en realidad el feminismo nunca le molestó la supremacía de género. Lo único que le molestaba es que fueran otros los que se beneficiaran de esa supremacía. Ellas eran las que querían beneficiarse. Y también es importante decirlo que no nos referimos a mujeres en general. ¿Sí? Esto es importante aclararlo porque a veces en el discurso se nos llega a ir. Las mujeres sanas mentalmente no necesitan leyes feministas. Entonces, el enemigo no son las mujeres. El enemigo es el feminismo, que lo mismo está apoyado por mujeres, que también está apoyado por hombres, ¿no? O sea, Correcto. aquí en México, como ejemplo, y seguramente, y también pasa en España, el feminismo también es apoyado por muchos hombres. Entonces, esto no es una cuestión ni de hombres contra mujeres, es una cuestión de gente que busca utilizar las leyes, busca hacer del sistema su medio, su mecanismo para abusar de otros y el resto de gente. Sí, pero yo como un ciudadano normal y corriente, lo he dicho muchas veces, yo me hago una serie de preguntas. Y la primera que me hago en relación a todo esto es, ¿estamos hablando de malas personas? Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Porque tú sabes objetivamente, si a poco que uno escarbe en este tema y tenga conciencia de lo que está ocurriendo con este tema, que se están destrozando muchas vidas. ¿Vale? Se están arruinando muchas vidas y esto se sabe. Es decir, tú puedes en un momento determinado, vamos a suponer
bueno, vale, a ver, las buenas intenciones. Las buenas intenciones acaban en el mismo momento en que tú sabes que esto está trayendo la desgracia a niños, a muchos hombres, a muchas mujeres que realmente pueden ser maltratadas en un momento determinado y no se las está tratando adecuadamente. Es decir, este supremacismo ya ha dado suficientes muestras de que está arruinando la vida a muchas personas. Si uno persiste en esto, uno lo que tiene que concluir, al menos yo, es que detrás de esto hay malas personas. Claro. Claro, mira, lo que hay detrás de esto es gente con muchas enfermedades mentales. Por ejemplo, aquí en México ya ni siquiera existen los hospitales psiquiátricos. Aquí en México ya desaparecieron. ¿Qué significa? Que el tema de la salud mental se encuentra total y completamente abandonado. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer muestra señales de desequilibrio mental? La respuesta automática de todos es, ¿qué le habrá hecho el hombre para que ella llegue a ese punto? ¿En serio? ¿Qué le habrá hecho a ella para que ella reaccione de esa manera? Entonces, hay un completo abandono de la salud mental, sobre todo si se trata de la salud mental de mujeres. O sea, pareciera que las mujeres fuésemos inmunes a tener problemas mentales, trastornos mentales, enfermedades mentales, y todo siempre es culpa de los hombres. Y esto, por supuesto, también va en perjuicio de esas mismas mujeres a las que se les niega un diagnóstico, se les niega un tratamiento que les permita mejorar su calidad de vida, mejorar sus relaciones con otras personas, todo para sustentar la ideología de que las mujeres siempre son perfectas y que si hay algo que no funciona en el entorno familiar o algo no funciona en la vida de la mujer, siempre va a ser culpa del hombre y del patriarcado. Ahora, hay que decirlo también, las manifestaciones psicopáticas de las mujeres, que es algo de lo que tampoco se habla precisamente por esta razón, están siempre en el marco de lo legal, a diferencia de los hombres. Los hombres, en las manifestaciones psicopáticas de los hombres, ellos tienen como límite de sus recursos el mismo límite del recurso. Es decir, que si van a dar un golpe, lo van a dar tan fuerte como sus fuerzas le permitan, por ponerte un ejemplo. Sin embargo, las mujeres que son en sus manifestaciones psicopáticas, son mucho más manipuladoras, frías, calculadoras, ellas su rango de ataques, el alcance de sus ataques va a ser lo que la ley les permita. Entonces, el diseñar este tipo de leyes, o sea, pareciera que están perfectamente diseñadas para permitirle a la mujer psicópata y a la mujer narcisista, eh, a, se me fue la palabra, maquinar, ejecutar dentro de un marco legal el, su venganza o sus acciones o sus manifestaciones de control y de violencia contra otros. Entonces, en el caso de la ley vicaria, te pongo el ejemplo de la ley vicaria. Te comentaba, la ley vicaria es una ley que mucha gente piensa que lo malo de la ley vicaria es que solamente se benefician las mujeres y que también tendría que darse la protección a los hombres y que con eso pues ya estaría bien la ley. Mentira, no es cierto. Eso solo lo haría menos peor, ¿sí? Porque el sesgo de género definitivamente la hace peor, pero no la hace buena. Y la razón por la que no la hace buena es porque es una ley que nace por completo del pensamiento narcisista. Una madre narcisista, un progenitor narcisista, madre o padre, un progenitor narcisista no ve a sus hijos como seres humanos, independientes. Los ve como extensiones de sí mismo. Los ve como su pertenencia, un objeto para alcanzar fines. Así es como el progenitor narcisista ve a sus hijos. Entonces, ahora, si interpretamos lo que nos dice la ley vicaria, ¿qué dice la ley vicaria? La ley vicaria dice que es la violencia vicaria es aquella que se ejerce sobre los hijos para maltratar a la mujer. Es decir, el hijo sufre el maltrato, pero no se le permite el reconocimiento de víctima principal. Se le reconoce como instrumento para ejercer violencia contra la persona verdaderamente importante, la madre. O sea, la madre es la importante. El hijo es el que pone la sangre, el hijo es el que pone el maltrato, el hijo pone los traumas, pero la víctima reconocida en la violencia vicaria es la mujer. Y esto solamente puede hacer clic en la mente de una mujer narcisista
o incluso de un padre narcisista si lo vemos neutro, ¿no? Porque el padre narcisista piensa, el hijo me pertenece, el hijo es mío. Si le pegan a él, la violencia es contra mí porque es una extensión de mí. Por ejemplo, si alguien le pega a mi brazo, no está pegando a mí, porque el brazo es una extensión mía. Pero si, y entonces el narcisista piensa que el hijo es una extensión suya, como si fuera un brazo, como si fuera una pierna. Entonces, si le pegan al hijo, si manipulan al hijo, si le quitan la vida al hijo, la víctima soy yo, la víctima es la madre. O sea, te das cuenta de que esto solamente puede funcionar adecuadamente, o sea, puede hacerle clic a una persona meramente narcisista que no ve a su hijo como un ser humano independiente que merece justicia él por el maltrato que sufre él, sino que quiere robarse los reflectores de víctima de su hijo y llevarse la atención él. Entonces, realmente en la ley, al poner la ley de violencia vicaria en nuestra legislación, lo que hace es invisibilizarse al niño como objeto de violencia Pero y es se le ve que, como si fuera un mero objeto, pero es que además ¿verdad? de Sí, invisibilizarlo, no se trata de la misma manera cuando la violencia la ejerce un hombre que cuando la ejerce una mujer. así es. Cuando la ejerce la mujer, ni siquiera existe, porque la misma ley, al no mencionarlo, no existe. ¿Sí? Esto es algo que es muy importante en el ejercicio del derecho. Si no está específicamente descrita la conducta en la ley, pues no es delito si no lo dice ahí, ¿no? Ahora, una de las excusas que suelen decir para justificar la existencia de la ley de violencia vicaria es que existen otras figuras en la legislación que los hombres pueden usar para defenderse. Las mismas que las mujeres, porque son neutras. Sustracción de menores, manipulación parental, eh, eh, maltrato infantil, golpear al hijo, o sea, todo eso ya es un delito. Entonces, la ley de violencia vicaria no nos trae nada nuevo, porque todos esos ya son delitos, todas estas conductas consideradas en la ley de violencia vicaria ya son delitos, pero pueden ser castigados por esos delitos tanto los hombres como las mujeres. Y ojo aquí, que la ley de violencia vicaria también considera que aquel padre que ponga denuncias contra la madre para intentar quitarle a sus hijos, también está cometiendo violencia vicaria. Significa que en realidad la ley solo funciona como un candadito. Cuando la madre maltrata y el padre denuncia ese abuso, la mujer dice, eso es violencia vicaria porque solo lo está diciendo para quitarme a mis hijos. Y se bloqueó y ya no jala. Entonces, lo que hace es dejar en desprotección a los niños y a las mujeres les da un candado seguro para librarse de cualquier acusación de violencia. Es una locura. Pero, ¿sabes una de las cosas que más llaman la atención? Que tú estás a un lado del Atlántico y yo estoy a otro lado del Atlántico. Y realmente parecería que estamos en el mismo país, Sí. lo cual me lleva a una reflexión. ¿Qué está pasando para que esto sea como una dinámica global? ¿Vale? Bueno, global, yo voy a decir global porque, a ver, esto en realidad no es cierto, porque en lo que llamamos Occidente, ¿vale? Porque hay partes del Sí. mundo en la que esto ni está ni se le espera, ¿vale? Las cosas como son. Pero en lo que llamamos, lo que conocemos como Occidente, ¿qué está pasando para que esto se esté dando en muchos países de Occidente, los que tradicionalmente se consideraban más desarrollados, en todos a la vez? ¿Qué está pasando? Bueno, pues es parte del impulso de la agenda de la Organización Nacional de la Organización de Naciones Unidas, no es nacional, la Organización de Naciones Unidas. Desde la Agenda 2030, el tratar de promover, 2030-2045, el tratar de promover que todos los países miembros, todos los países que hayan aceptado los términos, las condiciones de estas conferencias feministas que surgen cada X tiempo y que son promovidas por parte de Naciones Unidas. Existe toda una agenda global, sí, de alguna forma, por decirlo de alguna forma, para que todos los países en Occidente abracen el feminismo y lo impongan a través de sus gobiernos. La razón justamente es que como sociedad no encuentran apoyo legítimo, ¿sí? No hay apoyo legítimo por parte de la sociedad. Y por esa razón es que necesita imponerse
toda esta ideología por parte del Estado. Y entonces cuando el Estado lo hace, lo único que hace es justificarse y decir, la ONU recomienda, la ONU pide que lo hagamos, ¿no? Y entonces, esa es la razón por la que se ha metido en absolutamente todas las sociedades de Occidente, porque digo, la sociedad, a lo mejor no sé, la española, la mexicana podrían parecerse un poco porque pues compartimos muchas raíces en común, pero por ejemplo, es Estados Unidos, Inglaterra. O sea, no tenemos tampoco grandes diferencias en cuanto al impacto del feminismo en estos países y somos culturas muy diferentes. La figura materna, paterna, la familia, los hijos se ven de formas muy distintas en estas culturas y tenemos exactamente la misma línea, ¿no? Significa que no es algo, no es una demanda propia de la cultura, de la sociedad, de los ciudadanos que buscan estas soluciones. No, son impuestas por el Estado y a su vez promovidas por organismos internacionales. ¿Cómo está reaccionando la sociedad mexicana, las familias? ¿Qué observas en la sociedad mexicana? Lo que está pretendiendo el gobierno ya está claro, ¿vale? Está claro. Pero, ¿cómo está reaccionando la sociedad? A la sociedad en general no le gusta, ¿sí? Vaya, en cuanto al tema de violencia vicaria específicamente, que es lo que el boom, el escándalo que recientemente salió, explotó la semana pasada, es un problema tan frecuente, Alex, que todos, no hay forma, estoy segura que todos y cada una de las personas que incluso vean este video van a conocer a alguien que lo ha vivido. Van a conocer a un padre al que no le dejan ver a sus hijos. O sea, es de lo más común que existe. Entonces, está muy difícil engañar a la sociedad y decirle que esto no está sucediendo, que esto no pasa y que no hay mujeres que lo hacen. Por supuesto que sí, las hay y lo sabemos. Y la sociedad mexicana reaccionó mal, no le gustó. Reaccionó con mucho rechazo, incluso en los canales oficiales del gobierno donde dieron a conocer que iban a intervenir en estos casos de violencia vicaria para que no fueran juzgadas las madres por ello, el rechazo fue brutal. Pero en el caso de México, nosotros tenemos un gobierno autoritario. Nosotros tenemos un gobierno que no acepta la crítica en absoluto, que no se echa para atrás, difícilmente se echa para atrás. Entonces, este gobierno autoritario le importa muy poco lo que la sociedad realmente piensa, el rechazo que la sociedad piensa. O sea, pienso que desde el gobierno vienen estos problemas mentales de los que tú muy bien hablabas y mencionabas, porque pareciera que viven en una realidad completamente alterada. Y no me refiero nada más al caso de la ley de violencia vicaria, sino en general a muchos aspectos del gobierno, el narcotráfico, la seguridad, la Pero bueno, delincuencia, la en aprobación, eso te garantizo, viven en una realidad alterna. en eso te garantizo que no hay diferencia, ¿eh? Aquí tenemos unos sociópatas de escándalo, de escándalo. Sí, 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 literalmente. sí, eso, Pero es tal cual. que en la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea tiene antecedentes de corrupción. La presidenta del Banco Central Europeo tiene antecedentes de corrupción. El exministro de Exteriores de la Unión Europea con antecedentes de corrupción. Es decir, aquí hay una mafia impresionante en las instituciones políticas en Europa. Es decir, que en otro Sí, tiempo uno podría decir, bueno, pero es que México, Hispanoamérica, tal, no sé qué, la corrupción, el narcotráfico, tal, tal, tal. Tal. Lo que hay aquí a nivel de sociopatía, es que es para hacérselo mirar, ¿eh? Es decir, eso es otra cosa que es como, no lo sé, también es global, ¿vale? Es decir, no sé, si es que ahora sí. no, Sí, ¿verdad? sí, porque lo que tú acabas de decir, estoy totalmente de acuerdo, están absolutamente desconectados de la realidad. Y yo no sé si están desconectados de la realidad por un tema ideológico o porque realmente esto se ha convertido y se va a convertir, si no lo evitamos, la sociedad como en conjunto, eh, en entornos absolutamente autoritarios. Tú hablas de México, pero es que la Unión Europea, tela con todas las iniciativas que está lanzando y pretende lanzar. Entonces tú dices, oiga, tanto tiempo hablando que si China, que si Rusia, que si Corea, que si tal, ¿qué estáis haciendo vosotros? ¿Qué estáis haciendo vosotros? Porque ¿qué pasa? Que lo están haciendo, que si usando la tecnología, el por tu bien, así empiezan todas las dictaduras, por tu bien. Ujú.
sí. Yo creo que, híjole, acabas de darle al punto crucial. Aquí en México, ¿cómo batallamos? Porque todos nuestros gobernantes del partido, al menos mínimo, todos, mínimo todos los del partido en el poder, partido político en el poder, que es Morena, todos tienen nexos con el narcotráfico. Unos nexos, pero vaya, ay, descarados. Y tenemos un gobierno de criminales. En el mundo entero tenemos un gobierno de criminales y digo, recién salieron apenas también los archivos en Estados Unidos, estos archivos desclasificados de este caso que todos conocemos, cuyo nombre no quiero mencionar, pero realmente estamos gobernados por criminales en todo el mundo y de los peores criminales que existen. El problema, yo es que aquí, por ejemplo, no sé en México, ahora te preguntaré, pero yo aquí en la Europa occidental, en la oriental, porque bueno, tú ves que las sociedades se están moviendo más, pero en la Europa occidental, es verdad que los medios están manipulando mucho y muchas de las manifestaciones y de las movilizaciones que se hacen no llegan a los oídos de las personas, ¿eh? Los medios tienen un silencio absoluto, absoluto. Y cuando dicen algo es porque es que si ultraderecha, que si radicales, que si no sé qué, bueno, lo de siempre, ¿vale? Supongo que ahí el gobierno mexicano está aplicando la misma receta, es decir, todos los que se manifiesten no es por defender sus valores, es porque son unos radicales. Bueno, pues aquí no se ve una reacción social. A pesar del empobrecimiento progresivo, a pesar de los comportamientos cada vez más autoritarios, no se ve. Allí está la sociedad de alguna manera por poner un pie en pared y decir hasta aquí, o van a dejarse imponer todo esto. Pues hace unos meses, yo creo que todo el año pasado, 2025, hubo muchas manifestaciones que no se habían visto en México. En México, por ejemplo, nunca se había visto que el sector salud nacional, todo el país, hiciera una movilización. No se había visto. El sector salud, incluso el ejército, maestros, o sea, todos los sectores importantes de nuestro país, agricultores, transportistas, todos están manifestando en diversos tiempos. Hacia finales del año pasado en México se convocó a una manifestación general, aunque se le asignó a la generación Z, que son jóvenes, pero se hizo una convocatoria general para una mega manifestación. Se hizo, se hizo en la Ciudad de México y se hizo en muchísimas ciudades del país. Millones de personas salieron a manifestarse y la respuesta del gobierno fue una represión brutal como no se había visto en décadas en México. Yo estuve allí, yo fui una de las personas que estuvo al frente, me rociaron con gas lacrimógeno, nunca me habían rociado con gas lacrimógeno en una manifestación y he organizado muchas. Yo he organizado muchas manifestaciones y desde que entró este gobierno hay más hostilidad con los manifestantes. Antes, por ejemplo, me decían mucho, Secretaría de Seguridad Ciudadana, ay, no se preocupe, nosotros le vamos a ayudar en lo que usted necesite para que pueda manifestarse de forma segura y demás. Desde que entró este gobierno, el gobierno actual tiene apenas va a cumplir, no, apenas cumplió un año en octubre, ya no hay tanta amabilidad. Ya te piden tus identificaciones, ya te piden que des tu dirección. Antes no pedían este tipo de cosas, no este tipo de datos para identificar a los manifestantes. A los manifestantes de esta manifestación que te digo, que fueron millones, muchísimos terminaron presos, o sea, presos políticos al final, terminaron presos acusados de tentativa de homicidio, nada más porque estaban allí. Golpearon a diestra y siniestra a la gente que se atravesó, mujeres, jovencitos, personas mayores, personas que nada más estaban pasando, también les arrestaron, personas que estaban grabando, fueron a quitarles los celulares. O, vaya, una represión brutal. Y yo creo que esa represión sí tuvo éxito porque las siguientes convocatorias que se hicieron ya no tuvieron el mismo
vuelo, el mismo auge, el mismo apoyo por parte de la gente. Yo creo que sí, mucha gente se espantó porque sí, la represión fue brutal, fue noticia mundial, incluso la violencia con la que reprimieron a los manifestantes. Yo no dudo, Alex, que muy pronto las manifestaciones sean prohibidas en México. Es algo que ya se ve venir, porque ya hay mucha hostilidad con las personas que se manifiestan en general, ¿no? Entonces yo no dudo, y de hecho ya hay algunas propuestas por parte de legisladores para empezar a poner frenos, empezar a decir, bueno, sí se pueden manifestar, pero no aquí, no aquí, no aquí, no pueden hacer esto, no pueden hacer aquello. Entonces así empieza y yo no dudo que pronto sí llegue el momento en el que ya sea ilegal manifestarse, porque no van a poder contener el descontento de la gente. Sí hay mucho descontento, sí, pero también hay mucha represión por parte del gobierno para callar ese descontento. Tradicionalmente, lo que pasa es que ahora tienen en sus manos un arma que no había existido en la antigüedad y es la tecnología. Entonces, tradicionalmente, intentar reprimir al pueblo nunca ha funcionado a la larga. Y al final los gobiernos caen. Y al final los gobiernos caen. Sí, ¿Qué es lo que ocurre? Que en el siglo XXI la cosa es distinta. Yo lo que estoy viendo es que utilizando el caballo de Troya de la tecnología se pretende hacer muchas cosas, ¿vale? Yo aquí he tenido gente de tu país, abogados, que están luchando con el tema de la censura, la digital, la invasión de la privacidad, el tema de la... Y está la cosa igualmente mal, porque están intentando promover cada vez más medidas que coarten libertades y que invadan la privacidad. Claro, si uno se ciñe a lo que está ocurriendo y a la actitud de la sociedad, esto solo puede acabar de dos maneras. Y voy a decir, puede acabar de dos maneras, da igual el país, porque es evidente lo que estamos hablando, que esto es algo generalizado. Yo podría estar hablando de España como de Ciudad de México, es decir, para mí no hay diferencia por lo que están pretendiendo los gobiernos. Esto solo puede acabar de dos maneras. O la gente opta por ser unas ovejas, o esto acaba en violencia. Es que no va a haber otra, no va a haber otra, porque llegado el momento, a la vaca no la puedes ordeñar eternamente. Impuestos, 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 impuestos. Deuda, 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 deuda. No puedes oprimirlo eternamente. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de esto? Porque yo cada vez lo veo más complicado esto. Y esto lo relaciono con la siguiente pregunta que te quería hacer. Lo he dicho al principio y lo reafirmo y me reafirmo ahora. El tipo de perfil que tienes tú en redes sociales es el que a mí me gusta personalmente, por eso estás aquí hoy. Porque es una persona que dice lo que piensa a pesar de las críticas. Pero eso se relaciona con la polarización de la sociedad. Al ritmo que vamos, sí. Bueno, esto va a acabar en violencia sí o sí. sí. ¿Y sabes qué? Yo creo que es bonito y está bien. Sí, o sea, yo creo que estamos en un momento en nuestra historia en el que ya no podemos buscar ser tibios, calmados. No estamos en ese punto. La amenaza a nuestras familias, la amenaza a nuestras libertades, la amenaza a la justicia ha llegado a tal grado que esto solo se va a arreglar con violencia o no se va a arreglar. Ahora, de manera personal, yo le tengo más miedo a que la gente se agache y no diga nada. Eso a mí me da más miedo. Me da más miedo que no haya respuesta, me da más miedo que haya gente obedeciendo. Y creo que afortunadamente no la hay tanto. Y es justamente donde creo que nosotros y todos los que hacemos este tipo de trabajo, de comunicar, de llevar estas ideas al mundo entero, tenemos una gran responsabilidad. Y es que en efecto necesitamos polarizar, sí. O sea, ya, dejémonos de hacer los buenitos y no, es que vamos a conciliar las cosas, no se van a arreglar las cosas así, no se van a arreglar así porque han atropellado tanto nuestras libertades y amenazan con hacerlo peor, que si no empezamos a reaccionar, nos van a tragar vivos estos gobiernos en general y estas sociedades. Entonces, creo que sí tenemos que hacer eso, sí tenemos que polarizarnos, sí tenemos que radicalizarnos. De hecho, ya está. La polarización ya existe, la radicalización ya existe. Entonces, si no agarras un bando, vas a quedar tú en medio. Y yo creo que la mejor forma de tratar de volver al centro es justamente
yéndonos por completo al otro extremo, ¿vale? Porque difícilmente vamos a llegar a extremos tan duros en poco tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, yo promuevo mucho que la pensión alimenticia tiene que prohibirse. La pensión alimenticia tiene que desaparecer. Y en realidad es una medida muy radical. La escucha sí es tremendamente radical. Tengo mis razones para decirlo, pero es radical y es polarizante. Y lo importante es eso. Yo creo que es muy importante que llevemos la conversación de nuestra sociedad a temas fuera por completo de este espectro en el que estamos ahora, ¿sí? Lo que sucede mucho con feministas, lo que sucede mucho con progresistas, es que su ideología es muy radical, muy radical. Estamos ya en la radicalización. Por eso te comentaba hace un momento, tenemos que polarizarnos hacia el otro extremo porque en realidad ya lo estamos, ya lo estamos. Entonces, si nosotros queremos ganarle a la radicalización con moderación, nunca le vamos a ganar. Nunca le vamos a ganar a los radicales siendo moderados. Entonces, yo creo que necesitamos nosotros mismos también empezar a caminar hacia el otro extremo para que podamos encontrarnos en un punto medio, en un punto más equilibrado. Yo personalmente creo que hay gente que no tiene remedio. Esto yo he tenido charlas aquí con gente que me ha dicho estás equivocado y a toda la gente hay que hablarle con respeto y tal para que intenten volver a la cordura. Yo personalmente creo que hay gente que no tiene solución. Están absolutamente lobotomizados y hay otro tipo de personas que tiene la materia gris en el cerebro justita para pasar el día. Es decir, no da para mucho más. Pero sí que Sí. estoy convencido de que el entendimiento entre gente medianamente normal, ¿vale? Es posible. Yo, por ejemplo, soy partidario y también he tenido aquí invitados que me han dicho, yo no comparto lo que haces tú, insultar. Por ejemplo, cuando yo digo que determinados políticos son unos sinvergüenza o son unos tarados mentales o son gente que directamente, bueno, organizaciones que son una mafia, yo soy de los que piensa que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Pero hay gente que no comparte eso. Y para mí, esos son demasiado tibios. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que los extremos nunca son buenos porque a lo largo de la historia se ha visto, es decir, nunca llevan a nada bueno, ¿vale? Ujú. ¿Cuál es el tema? Para mí está favoreciéndose y alentándose la polarización de la sociedad, ¿vale? Para mí, bajo dos conceptos erróneos que son izquierdas y derechas. Eso es un concepto que ya está totalmente desfasado y es antiguo y ya no sirve para nada, pero que todavía siguen desde los poderes diciendo izquierditas, derechitas, tal, el de enfrente es el enemigo. Pero ¿qué pasa, Nina? Que cuando lo vimos hace no mucho tiempo, ¿recuerdas lo de Charlie Kirk, verdad? Sí. Cuando tú tenías a gente allí alegrándose sobre la marcha, el tipo sangrando y desangrándose allí, tal, ya había alumnos allí alegrándose por aquello. Cuando tú llegas a ese extremo en una sociedad, ¿qué arreglo tiene esto ya? Híjole, híjole, lo que mencionas es, pero de miedo, ¿eh? O sea, da miedo. En efecto, en esa sociedad vivimos. Es que es lo que te mencionaba. Ya estamos en un extremo. Ya estamos allí, ya estamos en el extremo. No podemos tratar de combatir esto. Nos pasa mucho aquí en México, te lo pongo así, incluso en el esquema que me mencionas, ¿no? En esta falsa dicotomía de la izquierda a la derecha. Los gobiernos, no los gobiernos, los representantes políticos de oposición son de la misma izquierda, ¿sí? O sea, son una izquierda suave. Nuestro gobierno está en izquierda radical y a la izquierda radical no le da pena decir que es radical. Y entonces la oposición es una izquierda suave, es una izquierda moderada. Y entonces adivina cuándo realmente se hace un contrapeso real al gobierno. Jamás, jamás se hace. Ahora, en cuanto a esta división entre izquierda y derecha, bueno, ya vimos que todos estos gobiernos de izquierda y de derecha se van juntos a sus fiestas y a sus cenas en sus islas. Se van juntos, son amigos, nada más nos tienen aquí a nosotros peleándonos como tontos entre nosotros. Pero ellos muy cuates, muy amigos, en realidad son parte de lo mismo.
¿no? Son parte de lo mismo. Yo creo que a lo que tenemos que volver es a nuestros valores, ¿sí? Más allá de la izquierda y la derecha y la ideología política o económica, al final hay una representación de valores. Volvamos específicamente a los valores. Un maestro a mí en la facultad me decía, la gente vota con su bolsillo. Y es verdad, y es terrible. Ahora, digamos, la gente vota con sus traumas. Yo creo que hoy ya la gente ya no vota con el bolsillo, ya la gente ya vota por los traumas que trae, ¿no? Pero lo que tendríamos que hacer es votar con nuestros valores. Hay muchísima gente que tiene unos valores determinados, pero no vive conforme a ellos, no vota conforme a ellos. Y yo creo que eso es lo que a mí me parece el error más grave de nuestra sociedad. O en todo caso, o no tenemos valores o los hemos abandonado. Somos una sociedad por completo sin valores. Y entonces somos fácilmente manipulados por gobiernos que ni siquiera son congruentes porque ni siquiera nosotros mismos tenemos una escala de valores firmes y ni siquiera notamos la incongruencia de estas personas. Hombre, Entonces, si bien yo en el creo, mismo momento en que toleras que la familia sea atacada de la manera que está siendo, curiosamente, aquí por ejemplo en Europa tenemos un gran problema, en España también, y es que aquí lo que se ataca es la familia hetero, de hombre y mujer. Pero cuidado, que otros tipos de familia no. Y todos pueden ser válidos. Pero el problema es que la que se ataca fundamentalmente es un tipo. Y de ahí que gente como yo se haga preguntas. Vamos a ver, yo no tengo nada en contra de otros tipos de familias distintas a la de hombre, mujer, heterosexuales. Bien, perfecto. Pero, ¿por qué vosotros tenéis tanto problema con la familia heterosexual de hombre y mujer? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué esa obsesión en acabar con la familia tradicional? uh-huh. Bueno, era parte de lo que te comentaba al principio. En definitiva, sí hay un ataque directo a este tipo de familia. ¿Por qué? Porque es la base de una sociedad fuerte. Es la base de una sociedad fuerte. Entonces, tú tienes, y de individuos sanos, además, individuos sanos. Los individuos sanos crecen mayoritariamente en una familia tradicional y yo lo siento mucho por quien se enoja, pero esa es la realidad. Esa es la verdad. Necesitamos la estructura, la fuerza, la disciplina del padre, necesitamos el amor, la empatía de la madre, necesitamos convivir con nuestros hermanos. Eso es lo que el ser humano necesita para desarrollarse de forma saludable y de forma armónica en la sociedad. Esa es la verdad. Entonces, cuando tú fomentas otro tipo de familias, que déjame decirte, además, son familias, digo, a lo mejor tú me dices, yo no tengo ningún problema, no, no hay ningún problema, pero ¿sabes qué? Hay patología en muchas de esas familias. O sea, por ejemplo, humanizar perros, humanizar perros nos habla más de trastornos mentales que tienen una persona maltratando al perro. Humanizar a un perro es incluso un maltrato infantil, tratarlo como si fuera un hijo. No, no lo es. Padres solteros y madres solteras. Si bien, y te lo digo yo que fui madre soltera mucho tiempo, si bien no tiene nada de indigno ser un padre soltero o una madre soltera, para nada, al contrario, lo que tendría que ser el sustento, no tiene que promoverse, porque no está bien que un hijo crezca solo con una figura, porque le falta la otra, al hijo siempre le va a faltar la otra. Entonces es importante que se promueva que aunque haya un padre soltero, una madre soltera, debe existir una figura paterna, una figura materna positiva para ese niño porque lo necesita para crecer como un ser humano sano emocional y psicológicamente. Familias que se conforman en parejas del mismo sexo, claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema con lo que decida cada quien hacer en sus libertades, pero con las familias, este tipo de familias tiene la característica que viven más desde el ego, tienen hijos desde el ego. Yo he escuchado a muchas parejas homosexuales casi utilizar al hijo como si fuera una bandera para demostrar que no necesitan de la figura binaria, ¿no? No necesitan de una familia mamá-papá. Y eso nada más es usar al hijo para alimentar al ego, para decir, soy lesbiana o soy homosexual y yo me basto solo para criar a un hijo sano. No, la verdad es que no.
No es así. Y también he visto otras parejas, y aquí quiero hacer la diferencia, he visto otras parejas homosexuales decir, no sé, por ejemplo, homosexuales, hombres, decir, sí queremos que la mamá, o que haya una figura materna en la familia. ¿Sí? Sí queremos que los niños tengan contacto con mamá, sí queremos que tengan un lazo con mamá, no sé. Ese es un reconocimiento de las necesidades del niño en la familia. Pero cuando se niega ese reconocimiento, estamos ante una paternidad o maternidad patológicas también. Entonces, el modelo sano es el modelo de familia tradicional. No es perfecto. También necesita apoyo, sí. También necesita que lo fomentemos desde la salud mental, desde el respeto y Claro, demás, y la igualdad claro, entre padres. evidentemente, vamos a ver, familias desestructuradas las hay de todo tipo, está claro, que es que ahí no hay diferencia. Sí, exactamente. Pero yo sí creo que otros tipos de familia nos está hablando de deficiencias en nuestra sociedad. Ahora, no se trata de satanizar a los otros tipos de familia, se trata de que busquemos ayudar. Busquemos cómo aportar, busquemos cómo integrarlo saludablemente, busquemos cómo realmente, desde el enfoque de la salud mental, eso es lo más importante, porque yo creo que ese ha sido, Alex, el foco que perdimos y que perdimos en muchos aspectos. El foco no es la salud mental, el foco es, si tú estás enfermo mental, dale, dale, síguete, estréllate contra la pared si quieres, aquí nosotros te apoyamos. Ese es hoy, esa es hoy la directriz de todos los gobiernos en cuanto a cualquier problema social. ¿Te sientes perro? Órale, ¿sí? ¿Te sientes radio? Te ponemos perillas. O sea, no hay un enfoque objetivo, científico, que realmente nos ayude, nos sirva como directriz. La ideología se ha apoderado de Por eso todo. yo suelo decir en este podcast que estamos gobernados por tarados mentales, porque es así, porque son unos tarados mentales. O sea, son gente que, bueno, yo no diría que solo son tarados mentales, yo podría decir, y además malos, porque hay gente mala, ¿vale? Hay gente mala. En otros podrías decir que son unos tarados simplemente, pero es que hay gente mala, objetivamente mala, simplemente por lo que están haciendo. Muchas de las iniciativas que se están llevando a cabo ahora mismo, me da igual que sea a nivel de económica, a nivel de relaciones personales, a nivel de privacidad y libertades. Me da igual cuál sea. Hay iniciativas que yo estoy absolutamente convencido que detrás hay gente mala, mala. Es decir, no sé si por control, si por poder, si por ego, no lo sé. Pero el caso es que lo preocupante, y es lo que hablábamos antes, es la aparente falta de respuesta de la sociedad. Llegará el momento en que a lo mejor, cuando se quiera reaccionar, ya no va a ser posible. Ya no va a ser posible. Y la pregunta que yo me hago es, en España, en Europa, puede ser que todavía tenemos reminiscencias de que vivimos bien, de que somos economías avanzadas, de que, hombre, vamos mal, pero todavía vamos tirando. Pero ¿cuál es la excusa en México? Porque aquí la población está engañada. Aquí la población está autoengañada. Aquí la población, hay un montón de países en los que ya las tasas de pobreza empiezan a ser enormes. La inmigración procedente de África, la islamización de Europa. Entonces tú dices, oiga, ¿durante cuánto tiempo usted va a seguir creyéndose que sois el ombligo del mundo? Porque eso se acabó, eso ya se acabó. ¿Cuál es el razonamiento de una sociedad como la mexicana para seguir aguantando el chaparrón? Claro, me has dicho, sí, ha habido manifestaciones y tal, probablemente más que aquí, probablemente más que aquí. Pero también me has dicho que después de esa represión la cosa ha ido a menos, ¿no? Sí, Claro, si la cosa va a menos, llegará un momento en que aceptes todo lo que te pongan por delante. sí. México, fíjate que México, y lo digo con mucha pena, tiene una mentalidad de conquistada. México, por ejemplo, te voy a contar una anécdota. O sea, realmente en México, yo cuando lo escuché por primera vez dije, ¿cómo va a ser posible? Tenemos un Museo Nacional de las Intervenciones.
es decir, de las invasiones extranjeras. Tenemos un Museo Nacional de Invasiones Extranjeras. O sea, en México los mexicanos tenemos mentalidad, y digo tenemos porque yo también soy mexicana, ¿no? Tal vez algo habrá de ello, pero tenemos mentalidad de conquistado. El mexicano difícilmente toma la iniciativa. Al mexicano obedece. El mexicano se agacha. Sí, esa es la verdad. Nos gusta pensar que somos muy entrones y demás, pero la verdad es que son pocos. México ha sido invadido por potencias extranjeras a lo largo de su historia múltiples veces y difícilmente México la libra por su lucha. México la libra más porque los otros lleguen a acuerdos o se rindan o nos dejen en paz, pero difícilmente porque el mexicano salió y defendió. La verdad es que no tenemos esa fama. Y es una mentalidad que ya nos viene culturalmente, ya yo creo que viene en el ADN del mexicano. Tristemente así es. Yo creo que el mexicano está acostumbrado a ser dominado. Pues o se desacostumbra o por mal camino va a ir, pero ya no solo los mexicanos, aquí también, aquí también. Y yo no me gusta alabar a los malvados, pero hay una cosa que hay que reconocerles, la manera en que lo están haciendo, utilizando la tecnología, es una manera que yo creo que en la vida soñaron tiranos a lo largo de la historia que podría llevarse a cabo. Es decir, con el tema de la tecnología, mm, estás acostumbrando lentamente a las personas. Y Sí. además con una No, falsa ilusión de que todavía viven bien, tienen recursos y tal. No sé qué. Bueno, estoy más apretado, no llego a final de mes, pero bueno, voy escapando. El voy escapando mm, llegará un momento en que ya no escapes. Porque sí. claro, aquí en Europa se está abusando enormemente de la deuda. Es decir, llegará un momento en que no puedas exprimir con más impuestos a la gente. ¿Y entonces qué vas a hacer? Porque además en Europa y en España tenemos un problema tremendo con la inmigración africana, que no comparte cultura, que no comparte religión y que no comparte costumbres. Y además viviendo un montón de personas, hay algunos trabajan, pero otros no, viviendo del dinero público. Entonces tú dices, oiga, estás tensionando la infraestructura pública, la infraestructura de servicios, la infraestructura de la calidad de vida, ¿no? Es que esto, de verdad, te lo dije antes y tal, pero es que yo de ninguna manera no le veo el buen puerto final, no se lo veo de ninguna manera, pero de ninguna, ¿eh? No, y te quería preguntar, ¿ustedes allá no tienen o no se han avanzado en propuestas para la identificación digital? Sí, claro. Identificaciones digitales, sí, acá, Y el acá euro también digital, tenemos. ellos lo que quieren asociar es la identificación digital con datos biométricos, con datos de salud, con datos tal, lo quieren asociar en su momento al euro digital. Y aunque dicen que no, yo creo que es Ajá, difícil que lo sí. consigan hacer. Si eso lo asocian o lo llegan a asociar en su momento, de hecho, ahora mismo hay un mogollón de problemas, ya cada vez más restricciones para sacar dinero, para mover dinero, tienes que justificar esa cantidad en el banco, tal. Si tú unes identificación digital con euro digital, con ausencia de dinero en efectivo, eso es la esclavitud del siglo XXI. Sí. Eso es la esclavitud del siglo XXI. Pero como es usando la tecnología, la gente va como corderitos. Ah, pues yo no lo veo mal. Ah, pues yo no tal. Ah, pues... Ese es el problema, que antiguamente, Nina, se hacía poniendo la pistola aquí. Ahora ya no les Ujú. hace falta. No, sí, sí, sí. Aquí en México también tenemos esos problemas. Aquí se dispuso que íbamos a utilizar, se iba a cambiar nuestra identidad a una CURP biométrica. La CURP es la clave de registro de población aquí en México. Se usa para todo tipo de trámites. Nos dijeron que le iban a cambiar a la biométrica, donde pusiéramos los datos biométricos y demás, y que todos nuestros servicios
teléfono, internet, en las escuelas para inscribir a los niños se va a necesitar, se va a hacer obligatorio dar esta CURP biométrica. Y entonces yo veo los comentarios de la gente y la gente dice, yo no lo quiero hacer, pero voy a tratar de no hacerlo en tanto no me lo pidan. En tanto al momento de ir a pagar mi servicio de internet no me lo requieran, ¿no? Y entonces es donde te das cuenta que lo hacen porque funciona. Lo hacen porque funciona. ¿Por qué te restringen así? ¿No? La misma gente está dispuesta a ceder su libertad a cambio de servicios como Internet, por ejemplo, ¿no? Y seamos honestos, o sea, digo, ¿quién no usa Internet? Sí, claro, pero es realmente muy indispensable. La verdad es que no, no es indispensable. No, es que yo trabajo de ahí. Yo creo que tenemos que volver al efectivo, tenemos que volver al trabajo físico, tenemos que volver a relacionarnos como seres humanos normales en la calle, conocer gente, fortalecer nuestras relaciones de amistades, de contactos de trabajo y demás, porque depender tanto de este tipo de servicios es justamente lo que nos hace vulnerables. Lo que nos hace en este momento tan fáciles de depender. Por ejemplo, hay también la propuesta para que antes de junio de este año en México registremos todos nuestros teléfonos con datos biométricos, nuestro número de teléfono con datos biométricos. Y la amenaza es que si no lo hacemos en junio nos van a dar de baja la línea. Así. Y entonces, ¿quiénes son los que realmente lo van a hacer? Quienes estamos tan dependientes del teléfono, ¿no? Yo no lo voy a hacer, pero los que están tan dependientes del servicio del teléfono, vamos, creo que como seres humanos, incluso como seres humanos, hemos perdido por completo el sentido de nuestra existencia. Tanto que lo hemos reducido a los aparatos tecnológicos. Vamos, creo que como seres humanos tenemos que replantearnos cosas muy, muy importantes sobre nuestra vida. No estoy hablando de cosas superficiales, ni siquiera de cómo nos relacionamos entre nosotros, sino de quiénes somos como seres humanos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Porque la forma en la que nos estamos relacionando con otras personas, imagina, bueno, y tiene su lado positivo, claro que no vamos a decir que la tecnología tiene su lado positivo. Si no fuera por la tecnología, tú y yo no estaríamos ahorita platicando, ¿no? Tiene su lado positivo, pero es importante que no olvidemos que somos humanos y no máquinas. Y además, que seamos conscientes, yo trato en este podcast de reflejarlo. De hecho, aquí hay varios vídeos que tratan ya se ha tratado el tema del euro digital, el tema de la biometría y otro tipo de temas que a mí personalmente es de lo que más me preocupa de todo lo que está pasando. El tema tecnológico es de lo que más me preocupa, porque es el caballo de Troya para esclavizar a las poblaciones. Ojo, esclavizarlas con consentimiento, con consentimiento, que es lo peor de todo. Y aquí ya han sacado la patita en muchas cosas. El euro digital, la identificación digital, la ciudad de 15 minutos, el tema, la ley de esto en el Reino Unido de vigilancia. Coño, es que uno piensa en vigilancia y no sé por qué, mucha gente enseguida piensa en China. La ciudad con más cámaras del mundo es Londres. Sin embargo, Uh -huh. los malos malísimos de los chinos, ¿no? Pues la ciudad con más cámaras del planeta es Londres. Tú dices, pero oiga, no, es que por su seguridad. Bueno, pues a lo mejor es hora de empezar a decirle a la gente que si tú vas a sacrificar libertad por seguridad, a lo mejor no mereces ninguna de las dos cosas. Y te vas a quedar sin ninguna de las dos cosas. Te vas a Sí, quedar sin sí, ninguna de las dos sí, cosas. sí, totalmente, es que totalmente, o sea, en fin. Nina, ya para terminar, y como para terminar con algo medianamente positivo, y ojo, algo medianamente positivo porque yo personalmente no lo veo, ¿eh? Pero bueno, te voy a pedir una Ah, opinión al respecto o una reflexión final de todo esto que hemos hablado, porque al final todo está interconectado, ¿vale? Es normal. Eh, cosas positivas que podríamos hacer a nivel individual para intentar sobrellevar todo esto que estamos viviendo y de lo que está por venir. bueno, yo creo que lo que mencionaba hace un momento, tenemos que volver a nuestros valores. Yo creo que vale un poco la pena que hagamos de manera personal una especie de reinicio de fábrica, ¿no? Estamos tan acostumbrados a vivir en, en la era en que vivimos que tal vez ya nos olvidamos de lo que es ser humanos.
¿no? Desde salir a tomar sol, que es algo que también está interconectado y que también podríamos hablarlo, el sistema de salud, la industria farmacéutica, cómo incluso nos han hecho tenerle miedo al sol, nos han infundido tenerle miedo al sol, cuando por miles de años hemos estado expuestos a él, ¿no? A comer de cierta manera y nos dan por otro lado lo que para ellos es su comida saludable, su comida empacada, sus ultraprocesados con mil cosas que no sabemos ni qué son. Yo Y creo que en todo sentido y en vale los la pena últimos que años hagamos incluso los insectos. incluso los insectos. O sea, yo creo que tenemos que hacer un reinicio, cada uno de nosotros, hacer un reinicio para volver a ser seres humanos. ¿Y qué implica ser un ser humano? Disfrutar del sol, de la naturaleza, cómo comemos, cómo nos relacionamos con otros, qué valores tenemos como seres humanos terrenales y espirituales. Tal vez fortalecer nuestra espiritualidad. Fíjate que hace poco asistí a una conferencia que decía justamente un punto que me parecía muy importante, que era, eh, no quisiera mencionarlo mucho, porque ya ves que puede herir susceptibilidades de este tema, pero entre más te alejas de Dios, el creer que tú eres de una naturaleza divina, llámale Dios, lo que tú quieras, y el creer que tú tienes una naturaleza divina, en automático te otorga derechos, en automático te hace creer que tienes un valor. Y entonces el Estado no puede asignarte un valor. El Estado no puede quitarte los derechos que te pertenecen a ti como ser humano, por esa relación que uno tiene con su divinidad. Y que también hemos abandonado mucho. Digo, cada quien tiene su divinidad como le quiera llamar, pero si nosotros realmente creemos que, que hay algo de divino en nosotros, no vamos a permitir ser tratados como animales o como ratas o como borregos al matadero. Y yo creo que eso es algo que también hemos olvidado. Hemos olvidado esa chispa, ese valor humano, divino, espiritual que tenemos y hemos permitido que este gobierno nos trate como animales. Y este gobierno, ya hablo de este gobierno mundial que todos tenemos y compartimos, nos traten como animales, nos marquen como ganado, nos sacrifiquen como si fuéramos nada, que sacrifiquen a nuestros hijos como si fuéramos nada, como si fueran ellos nada, que seamos nada más cifras para un gobierno. ¿Por qué hemos permitido que nos traten como animales? Porque se nos ha olvidado esa divinidad que hay en nosotros como seres humanos. Entonces yo creo que como reflexión final, yo creo que estamos ante una excelente oportunidad, cada uno de nosotros, de hacer ese trabajo. Y lo hablo y lo digo de manera individual, individual. Si cada uno de nosotros hacemos este trabajo individual, la sociedad va a mejorar muchísimo. Un trabajo en el que nos olvidemos de ser personas como se nos ha dicho que debe ser y volvamos a lo básico, volvamos a los valores, comamos comida de ser humano, portémonos como seres humanos, tratemos a los demás como seres humanos, relacionémonos personalmente y regresemos o tratemos de despertar esa chispa de divinidad, conectemos con nuestra espiritualidad y tratemos de volver a ser seres humanos integrales en nosotros mismos, autosuficientes. Yo creo que eso es algo que hemos perdido por completo y por esa razón somos tan fácilmente dominables. Nos han dominado por completo, nos tratan como si fuéramos basura y nos lo dicen directamente. No sirve, no acaba de decir, allá estaba viendo a Irene Montero, de la teoría del reemplazo. Y entonces, ¿qué les están diciendo a todos los españoles? Que no valen nada. Se los están diciendo en la cara. Y no estamos reaccionando, y no estamos reaccionando porque nosotros mismos nos hemos creído el cuento de que no somos valiosos, de que no somos importantes, de que solamente somos carne de cañón, de que solamente somos fuerza de trabajo. Tenemos que volver a recuperar nuestro valor personal como seres humanos y como comunidades. Esa persona que has mencionado es un buen ejemplo de tarada mental. Sí. Y la gente debería empezar a recordar una cosa que es muy simple de recordar, y es que somos más que los malos, somos más. Porque con frecuencia se oye el argumento de ¿y qué podemos hacer? Es que no podemos hacer nada. ¿Y qué puedo hacer yo?
Y la gente debería recordar esto. Es simple. Somos más. Somos más. Y si nosotros que somos más empezamos a usar la cabeza y empezamos a pensar y empezamos a recuperar valores, esta gente no va a salirse con la suya. Pero si somos gente derrotada, borregos, y nos lo creemos que somos borregos, entonces obviamente no va a haber nada que hacer. Eso Exacto. para mí es algo tan sencillo, de verdad. Pensar que simplemente sería cuestión de tener un poquitín, ¿eh? Tampoco digo un poquitín de juicio crítico, poquitín de juicio crítico, es decir, saber analizar lo que está ocurriendo a tu alrededor. No sé, tampoco tienes que ser Albert Einstein para hacer algo así. Es simplemente tener un poquitín de interés en lo que pasa a tu alrededor. Una cosa muy curiosa que mucha gente ni siquiera se plantea. Pero en fin. Nina, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros, conmigo. No, gracias a ti, Y Alex. espero tenerte de nuevo en el canal en otro momento. Ah, mira, Sí, espérate, claro antes que de que se me sí. olvide, antes de que se me olvide. Porque yo he dicho al principio que tú no te cortas un pelo a la hora de exponer tus opiniones, pero es que ustedes deben saber que tampoco se corta un pelo a la hora de responder a los haters, ¿vale? Eh, ¿Cómo te va últimamente? Bien, me va muy bien, lo que significa que obviamente me insultan mucho, porque si no te insultan, entonces no estás haciendo bien tu trabajo. Efectivamente, efectivamente, algo Sí, estás pues, haciendo mal. exactamente. O sea, si le caes bien a todo mundo, o sea, estás mal. Pero fíjate que este año inicié un proyecto que se llama el Frasco de la Sororidad y decidí que en ese frasco voy a meter 5 pesos cada vez que una feminista o aliade me insulte o me agreda o me desacredite o se burle de mí. Y mis seguidores me dijeron, te va a faltar sueldo, oye, para meterlo al frasco. Y es que tenían razón, tenían toda la razón. La verdad es que mi proyecto de ahorro va muy bien, me insultan mucho. Yo nada más entro a las publicaciones a contar cuánto tengo que venderle al frasco, pero me va muy bien y yo estoy muy orgullosa de que me vaya muy bien porque significa que estamos diciendo cosas que verdaderamente no quieren ser dichas, no quieren que sean dichas, no quieren que salgan a la luz, ¿no? Porque además, ¿quién se va a molestar por eso si no son todas las personas que se benefician de un determinado sistema, de una determinada interacción? O sea, obviamente sacar a la luz todas estas todos estos malos comportamientos de muchas mujeres, de muchas madres, al final a las únicas que les molesta, pues es a las que se benefician de que esto se calle. Entonces, vamos muy bien, entre más gente le moleste, pues la verdad es que es una buena señal, significa que estamos tratando de cambiar estos paradigmas que sean, estos incluso dogmas, estos dogmas que ya se han tomado como verdaderos, como todas las madres son buenas, las madres son protectoras, los hijos tienen que estar con la madre, ya tenemos que empezar a superar todo esto y obviamente al tratar de ir en contra de estas narrativas que nos hemos tragado completamente sin cuestionarlas, como dices, sin siquiera pensarlas un momento, pues va a generar resistencia. Y el que haya resistencia es una buena señal, significa que estamos realmente yendo a la raíz del problema, que son las mentalidades de las personas. Pues muy bien, Nina, un placer haber hablado contigo y espero verte de nuevo. Un saludo. Claro que sí, Alex. Bye.